Hola, hola, ¿cómo Hola, está? qué gusto, Diana. Oh, qué gusto, Sergio, súper, súper que estemos por aquí conectaditos. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Ahora sí que todos. Sí, Ya tenemos una nueva integrante, bueno, dos nuevos integrantes. ¿cómo es esto posible? Se multiplican. Tenemos ahora un gatito y tenemos otra perrita. Bueno, tenemos a Candelaria y a Bonifacia. Bueno, le decimos Cande y Boni de cariño. Ah, Ahí luego mandamos fotitos. ay, súper lindo. ¿Y el gatico, cómo fue? ¿Cuándo También llegó a la llegó, manada? llegó solito. Llegó Wow. solito junto con el perrito que cuida a los caballos, le dice Gregorio Chaparrito, y Ajá. el gatito que todavía no tiene nombre, pero estamos en ello. Ay, qué emocionante, súper. Esa manada ya está muy grande. Sí, va creciendo. Sí, 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 se van expandiendo, pero hermosos, ellos son muy bellos. Y qué lindo como se han ido uniendo, ¿no? Que vayan llegando, ellos como quien dice, bueno, aquí me van a cuidar. Sí. Ellos son muy inteligentes. Sí, más de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí, y todo lo que pueden hacer, ellos son un mundo fascinante, definitivamente. Los animales, más que brindarnos compañía, ellos son todo un universo hermoso y pues pienso que apenas estamos como empezando a explorar todo lo que ellos hacen con nosotros y para nosotros. De Sí, verdad que es supremamente mágico. sí, es verdad. Ujú. Así es. Y bueno, pues qué bueno que estamos creando esto. ¿Desde cuándo habíamos platicado de esta oportunidad, ¿no? De compartir con más personas y de platicar? Entonces, qué bueno que se está dando y bueno, esperemos que haya más. Sí, 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 que podamos seguir creando cositas así hermosas, que la gente se disfrute más el tener sus mascotas. Y bueno, también es una oportunidad de explorar muchos temas. Esto es un campo inmenso y pienso que se están abriendo oportunidades muy hermosas en explorar mucho más profundo todo lo que tenemos al frente de nosotros. Y pues bueno, qué rico estar aquí. No sé si quieres que esperemos un poquito más, que se unan más, o empezamos a rodar esto. Pues sí, si quieres empezamos, vamos ya calentando motores y ya conforme la marcha, pues ya a través de lo que tú vayas viendo, ya me vas preguntando y pues vamos adelante, ¿no? Yo creo que la finalidad es esa, como tú lo dijiste, que se conozca, que cada vez haya más, que compartamos los casos y que cada vez esto sea más, no sé cómo llamarle, del uso común, ¿no? O sea, Ujú. que la gente lo pueda vivir allá en sus casas también y decirles explicar en la medida de lo posible, explicar cómo se logra esta magia y cómo se logra hacer que ahí en la casa con las mascotas se pueda accesar a esto que parece una dimensión distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado siempre he tenido perritos desde que yo tengo uso de razón, desde que me acuerdo allá en la casa de mis papás, vivíamos en México, entonces, y siempre teníamos perritos, pero yo nunca llegué a imaginar lo increíble que iba a ser mi vida con ellos. Y como dices también, creo que lo que viene es aún más espectacular. Sí, y definitivamente es mágico. Para los que de pronto no me conocen, sé que están más familiarizados con Sergio. Yo soy veterinaria, me llamo Diana, soy médico veterinario zootecnista y pues he tenido la oportunidad de ahondar cosas muy hermosas a través de Sergio y de Michelle, de todo lo que es este proyecto hermoso que es Link y todo lo que en sí trae. Entonces ha sido espectacular ver cómo los animales fueron como el camino para que esto sucediera y para que todo esto pasara. Entonces, bueno, Sergio, cuéntanos como un poquito acerca de tu experiencia, cómo ha sido este camino en la biodescodificación, cómo ha sido el experimentar, digamos, desde la biodescodificación lo que ha sucedido con los perros que tienes. Hay historias mágicas y maravillosas. Me encantaría que pudiéramos como tocar algunas y ver cómo los
animales realmente no solamente están para nosotros como compañía, sino que vienen a hacer también un trabajo muy lindo desde nuestro ser, como parte de esa información que compartimos. Entonces me parecería como muy bonito que nos contaras como un poquito de tu experiencia y bueno, cómo ha sido todo este camino con los animales, porque estamos hablando de caballos, perros y bueno, muchos más, las ovejas, o sea, esto ha sido mágico. Entonces creo que podemos como ahondar un poquito esos temas. ¿Qué te parece? Sí, sí, te cuento. em, Todo comenzó hace ya algunos años voy a decir que son dos libros los que cambiaron toda la historia, ¿no? Fueron varias cosas, pero en particular dos libros. Uno se llama La enfermedad como símbolo, que es el libro con el que yo empecé todo el tema de descodificación hace 20 años más o menos que llegó ese libro a mi vida. Y más o menos por esas fechas, tal vez un poquito después, llegó el libro de Cero Límites. Es un libro de Joe Vitale que habla sobre Hoponopono, que seguramente tocaremos en algún punto de la Sí. entrevista el tema de Hoponopono, ¿no? Entonces fue primero La enfermedad como símbolo de Rudiger Dahlke, se llama el autor Rudiger Dahlke, es un alemán, y luego este libro de Hoponopono. Entonces, esos dos libros me ayudaron a entrar, a profundizar en lo que es la física cuántica, ¿no? O sea, el entendimiento de estas dimensiones distintas o estas cosas nuevas que hoy ya son un hecho y pues poco a poco se está permeando en toda la humanidad, que es entender los códigos de las cosas, ¿no? Entonces empecé a estudiar ahí todo este tema de física cuántica y empezamos a trabajar con pacientes de salud hace 13 años más o menos de forma profesional en consulta privada allá en Puebla. Luego ya lo hicimos en varios otros lugares, incluso en Colombia. Y siempre, o casi siempre al menos, casi siempre, el acompañamiento de una persona que le ayudábamos con el tema de salud estaba acompañado con caballos, con terapia, vamos a llamarle ahorita así, terapia con caballos, y siempre han sido parte de este proceso también los animalitos, particularmente los perritos, ¿no? Desde hace tiempo que tenemos los perritos como parte del proceso, vamos a llamarle terapéutico, ¿no? Entonces, así empezó, y sí, fuimos como descubriendo cosas, pero nunca imaginamos, ni Michelle ni yo, que fuera a convertirse en algo tan espectacular, ¿no? O sea, en algo tan increíble. Entonces, así como tú dices, ¿no? Hay muchas historias que, que son muy, que podrían parecer raras, pero que son muy reales para nosotros. En un principio eran como pequeñas pruebas, pequeños descubrimientos, pero hoy ya han sido tantas y han sido tan manifiestas, tan contundentes, algunas tan mágicas que ya no podemos negar que esto existe, ¿no? Entonces ya más bien es estudiarlo, ¿no? Que es lo que Sí. queremos, ¿no? Ya más bien es estudiarlo y buscar explicar qué es la idea de esta entrevista, ¿no? Buscar explicar cómo es que sucede, pero lo que sí es que pasan cosas extraordinarias con los animales, ¿no? Así empezó todo. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando, me acuerdo de pacientes en los que, por ejemplo, yo hacía una receta porque el animal tenía o la mascota tenía una enfermedad específica y resulta que el propietario me decía, voy a tener que compartirle mis medicamentos porque justamente es lo mismo que yo estoy tomando. Entonces, por ejemplo, a veces pasaba que el paciente tenía un problema en su rodilla derecha y el propietario me decía, por ejemplo, uy, resulta que yo estoy pendiente de una cirugía de rodilla derecha. O sea, es como tan sincrónico que uno dice, pero ¿cómo es posible? Entonces, al principio suena gracioso y uno dice, ay, pero cuando tú empiezas a ver que hay conexiones tan profundas, una vez, y yo creo que de los dos casos que más me han impactado, uno fue de un paciente que la propietaria tuvo encefalopatía viral, una encefalitis viral equina, y el perro empezó a tener también un síndrome neurológico, o sea, idiopático, es decir, no tenía como una explicación aparente y empezó a convulsionar al mismo tiempo que la dueña. Resulta que el perro se volvió el que avisaba cuando la dueña iba a entrar en crisis convulsiva porque los dos al mismo tiempo, o sea, súper sincrónico. Y otro fue una perra que tuvimos con un tumor en intestino
y resulta que en el momento en que estábamos haciendo la cirugía para explorar qué era lo que tenía y descubrimos que había un tumor en el intestino, resulta que el propietario también estaba en quirófano y le estaban haciendo cirugía porque tenía un tumor en el intestino. O sea, yo decía como, ¿qué es esto? Y ahí fue donde empezó todo eso. Yo me empecé a preguntar cómo ven, o sea, ¿cómo es posible que el perro tenga lo mismo que el propietario? Y yo dije, tiene que haber una explicación. Y bueno, pues desde la biodescodificación y la física cuántica ha traído como mucho sentido a todas esas preguntas. Cuéntanos un poquito cómo es posible compartir esa información, cómo un humano puede pasar información a otro ser, que eso a mí me parece muy mágico. Sí, mira, también aprovechando, te cuento uno de los primeros casos que recuerdo, porque seguramente hay muchos, te digo, desde mi infancia siempre he estado rodeado al menos de perritos en un principio. Entonces, en algún momento tuve criadero de chau chaus y bueno, llegué a tener varias perras junto con una novia de la universidad en aquella época y teníamos dos hembras, ¿no? Había como más historia, pero teníamos dos hembras y fue increíble cómo cuando ella y yo empezamos como a tener problemas, ¿no? De hecho, terminamos separándonos y todo, y la separación no fue bonita, no fue como civilizada, sino que fue un rompimiento fuerte, pero resulta que las dos hembras se estaban peleando constantemente cuando ellas habían convivido siempre desde chiquitas, o sea, se conocían desde cachorro y tenían varios años conviviendo juntas, y exactamente en esa época es cuando empezaron a tener problemas, ¿no? Entonces, como tú dices, hoy ya veo muy claro pues que esto tenía que ver con algo, y aquí viene la palabra clave que creo que responde, aunque hay que estudiar mucho de esto, pero que responde lo que estás preguntando, estaban resonando con nuestra situación, ¿sí? Entonces, hay algo que nos ayuda y que puede ser fundamental para la gente que nos está escuchando o viendo, el tomar en cuenta es el tema del famoso ámbito de los sistemas, o sea, el tema de que todo ya se ha descubierto, que todo es un sistema que envuelve otro sistema, como las capas de la cebolla, ¿no? Entonces, esto se estudia en teoría de sistemas, esto se estudia obviamente en física cuántica, en biología cuántica, entonces ya hay mucho que se estudia, en 1972 incluso desde 1947 hay ya teorías que son hasta premio Nobel sobre este tema de la holografía del universo, ¿no? O sea, cómo todo el universo está interconectado, podemos llamarle así, un sistema con otro. Es decir, un sistema chiquito representa un sistema más grande y ese sistema a su vez representa otro sistema más grande. Entonces, cuando nosotros perdemos esa noción, que así nos enseñaron, ¿no? Como a vernos como separados de las cosas, pues no podemos ver estas interacciones, o estas interacciones no nos parecen o casualidad o mágicas o raras, ¿no? En el menor de los casos. Pero creo que debemos acostumbrarnos a esta experiencia de esta interacción, saber que todo lo que está en relación con nosotros va a representarnos al final de cuentas, ¿sí? Como el famoso tema de la ley del espejo, ¿no? Va a ser un reflejo de lo que nosotros estamos viviendo, pero a veces lo más mágico de esto es que a veces, desde el punto de vista de la física cuántica, no tiene que corresponder con relación al tiempo o directamente con respecto al tiempo. Es decir, un animalito nos puede estar hablando de un futuro o nos puede estar hablando de un pasado. Algo que ya es muy estudiado es la capacidad que tienen algunas razas, algunas especies, particularmente en los perros, de poder adelantarse 15 minutos, un día, horas incluso, o hasta días, a una crisis de su dueño, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de los perros terapeutas que ayudan en las epilepsias y ayudan en este tipo de cosas, hoy es de uso común, o sea, hoy hay ese tipo de entrenamiento para los perros, entonces, eso es algo que ya hoy se explica muy bien y se entiende muy bien, ¿no? Em, pero obviamente esto se extiende a muchos más aspectos de nuestra vida, no nada más en el tema de alguien que tenga epilepsia, sino que el perrito, nuestra mascota, va a reflejar lo que puede estar ocurriendo en el sistema otra vez, ¿no? O sea, en lo que puede estar pasando en la familia, en lo que puede estar pasando a la persona que mayor relación tiene con esa mascota en particular. Hay un caso que me trae esa colación. Resulta que tuve una paciente, recuerdo que era una Shih Tzu,
y la paciente entró a hospitalización porque estaba muy decaída y su cuadro hemático, sus niveles sanguíneos estaban muy bajitos. Recuerdo que mandamos su examen, tomamos uno nuevo y lo mandamos a otro laboratorio porque los propietarios decían que había sido como súbito. Resulta que el señor me llama por la tarde, coincidencialmente contesté yo, y me dijo, yo tengo que contarle algo. Yo le decía, sí, cuénteme. Me dijo, lo que pasa es que mi perra está hospitalizada y mi esposa la llevó. Y yo, sí, ¿cómo se llama? Entonces me dio el nombre y me dijo, lo que pasa es que cada vez que yo tengo una discusión fuerte con mi esposa, mi perra siempre termina en hospitalización. Entonces ella no está enferma. Y yo le decía, pero es que los exámenes no salieron bien y ella está muy decaída. Entonces me dijo, no, es que ella siempre le pasa lo mismo. Y es que siempre que tenemos peleas fuertes, esto pasa. Ponle tú que al cabo de 2 días, la perra nada que quería comer, súper decaída, esperando pues resultados de más exámenes, me llama el señor y me dice, por la tarde va a ir mi esposa por la perra. Y yo le dije, pero es que pues ella no, todavía no está bien, estamos esperando resultados. Y me dijo, no, lo que pasa es que ya arreglé la situación con mi esposa. Sí, así literal. Me dijo, no, no sé por qué le estoy contando esto a usted, pero quiero que se arregle la situación con mi esposa. Sé que mi esposa le va a llevar comida y la perra va a comer. Hágale exámenes, todo le va a salir bien. Es que siempre nos pasa así. Y yo, como, ¿qué es esto? Efectivamente, la señora fue, la perra como si nada, o sea, en cuestión de minutos se paró, comió feliz, tomamos nuevamente muestras de sangre y los exámenes perfectos. Entonces, de eso como que ¿qué? O sea, ¿qué pasó aquí? Entonces me dice el señor, me llama después y me dice, muchas gracias porque la perra está muy bien. Y sí, definitivamente es algo que debo tener en cuenta con mi esposa porque siempre que peleamos fuerte, la perra siempre termina en hospitalización. Entonces me trae esa colación que ellos definitivamente absorben muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo y vienen como también a sopesar esas crisis. Pasa mucho en los propietarios que tienen gatos, cuando hay una tendencia, pues lo digo yo que lo he visto, esto no está en ningún estudio, en los pacientes que he tenido y que he atendido, he visto que hay una tendencia en personas que tienen muchos gatos, son personas que tienden a tener como una depresión marcada, ¿sí? Entonces pasa que cuando la persona está en una crisis, el gato se acuesta en este punto y ellos empiezan a ronronear y cuando empieza a ver esa vibración, el propietario empieza a sentir como que hay un poquito más de tranquilidad. Entonces es hermoso como ellos vienen a conectar de ciertas formas. O sea, los gatos, me he dado cuenta que hay una sensibilidad diferente en la forma de conectar que los perros, ¿sí? Entonces ha sido muy especial. Siento que es muy sincrónico lo que estamos hablando acerca de cómo los animales pueden percibir todo lo que está pasando, cómo pueden predecir cosas y pues qué bonito cuando de pronto nos empezamos como a hacer cargo de esta humanidad, empezar a ver qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas para que de pronto pues ellos aún en su amor, todo lo que nos ayudan, pues que también se disfruten todo esto y no tener que procesar de pronto tantas cosas que nos pasan. Sí, una cosa que dice la gente, ¿no? Es que me pasa en el tema de los caballos, pero es que ¿por qué los perritos o por qué los caballos o cualquier animal? ¿Por qué tienen que vivir eso? ¿Por qué? O sea, es como inhumano o es como no deberían. Pero la verdad, al menos desde lo que estamos platicando, parece que es natural. O sea, de una manera u otra, todo contacto biológico, todo contacto con la naturaleza, particularmente con los animales, va a tener va a tener un propósito de sanación, de crecimiento, de evolución. Entonces, no es algo que sea, no es que, déjame también desmitizar esto o ponerlo así como en blanco y negro y quitarle un poco también la parte romántica, ¿no? A lo mejor también nos va a servir, porque suena de repente a que los perritos son buenos, Ok. como si lo hicieran porque son buenas personas, o en este caso buenos seres, ¿no? Buenos seres vivos, pero no, es biología, ¿sí? O sea, es natural en todo. O sea, yo venía reflexionando con Michelle y aplica para nosotros también. Esto nos va a espantar un poco, pero tenemos que entenderlo también. Nosotros somos el perrito de alguien más, ¿sí? Oh, wow. O sea, o sea, nosotros estamos absorbiendo la energía de un sistema. Tenemos que estar conscientes de qué sistema es ese, ¿no? O sea, de nuestra familia,
Entonces, ciertas cosas como, por ejemplo, el tema del dinero, ¿no? O enfermedades directamente, ¿no? O sea, yo también algo que me pasa mucho con mi papá es que mi papá se enferma de algo y yo me enfermo de lo mismo, ¿no? O sea, o por lo Ujú, menos muy ujú. parecido. Los dos tuvimos cáncer más o menos en las mismas épocas. Los dos hemos tenido problemas del estómago, de la garganta, de ta, ¿no? O sea, como que vamos repitiendo también patrones. Entonces, también pasa en los sistemas familiares. O sea, esto es mucho más amplio de lo que ahorita pudiéramos abarcar, ¿no? Ujú. Pero lo que es un hecho es que sucede, o sea, que parece que hay evidencias contundentes de que sucede. Ahora la pregunta es, pues, ¿qué hacemos con ello, no? O sea, podemos como hacer como que no pasa nada, podemos hacer como que, como podemos negarlo, ¿no? Hacer de la vista gorda, pero creo que también podemos usarlo como un crecimiento en el amor, ¿no? Podemos ser más conscientes, podemos disfrutarlo, y podemos sentirnos agradecidos de formar parte y de que los animalitos, nuestras mascotas, formen parte de ese sistema, y creo que también es válido saber qué hacer con ello, ¿no? O sea, Ujú. cómo aprovechar esto para lo mejor para la familia, para lo mejor para nosotros, ¿no? En cuanto a salud y en todos los aspectos. Sergio, cuéntanos un poquito de pronto en el tema de los caballos, que es otro tema también fascinante en cuanto, por ejemplo, cómo su corazón, cuando estamos trabajando con ellos, digamos que ellos absorben como esa información, entonces nos ayudan como a alivianar muchas de las cosas y aún que estamos viviendo y aún entregarnos respuestas. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia tuya con los caballos. Sí, todo el misterio, por llamarle así, radica en el sentir, en las emociones, ¿no? Hay toda una corriente de investigación y de descubrimientos científicos con respecto a la naturaleza del corazón y el tema de las famosas neuronas del corazón y el campo electromagnético. Y entonces ahora hay mucha, hasta puede decirse una moda del tema de la coherencia cardíaca y de cómo particularmente los caballos son, pues, efectivos, no sé cómo llamarle, ¿no? Son maravillosos en el aspecto de esa coherencia cardíaca, simplemente por el hecho, pues, de que su corazón es más grande, ¿no? Entonces, el efecto del campo electromagnético que pueden llegar a tener los caballos, pues, es más grande. Entonces, ya metiéndonos un poco, tú me vas ayudando a salirme de la parte técnica, pero metiéndonos un poco en el aspecto técnico, pues el campo electromagnético suena como algo muy, muy así rimbombante, pero significa información, significa la forma sutil de compartir información entre unos y nosotros. O sea, nos pasa con los seres humanos el famoso tema de la vibra, ¿no? De la buena onda, de la mala onda, de llegar a un lugar y sentir la experiencia, la vibración. Entonces, simplemente amplifiquemos eso a 5 o a 10 veces, que es lo que entre 5 y 10 veces más, el caballo puede ser sensible, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que es un hecho es que si yo tengo un paciente, ese paciente está enojado, tiene mala vibra, ¿no? Está enojado, está pasando por un proceso de depresión, de sufrimiento, está una persona enferma, y no me dejarás mentir, una persona enferma es muy egoísta, ¿no? Está hacia sí misma, está pensando en sí misma, está ensimismada, podríamos llamarle. Entonces, el caballo lo percibe, el caballo ve o siente una persona, por ejemplo, una persona con estas condiciones va a vibrar, va a tener un campo electromagnético reducido, ¿sí? Simplemente el caballo lo percibe como una sensación de amenaza, incluso, puede ser. Y entonces la respuesta del caballo de entrada es que ni se deja tocar, ¿no? O Mm. sea, entonces ha sido increíble. Haz de cuenta, en un paciente normal que está en la clínica, pues son 4 fases. La primera fase, estamos trabajando con el paciente, llegamos con el caballo, y el caballo, como te decía, ni siquiera se deja tocar, ¿no? O sea, el caballo se aleja, se va, el caballo está en libertad, la persona llega, quiere tomarlo, quiere acariciarlo, como normalmente vemos en la tele que se puede hacer con un caballo, pero pues el caballo simplemente no tiene por qué dejarse, ¿estás de acuerdo, Ujú, no? O sea, ujú. estamos hablando de un caballo que no está amarrado a Domado. un ronzal, o que Ujú. está, ajá, que está, si estamos hablando que está en libertad, pues, ¿no? Entonces puede elegir no dejarse tocar por este paciente. En la segunda sesión, que ya venimos trabajando con la parte emocional del paciente, entonces el caballo puede aceptar la cercanía de la persona, puede incluso dejarse tocar, etcétera, ¿no? Lo más impresionante sucede en la tercera o cuarta sesión, donde el caballo se muestra incluso afectivo, se muestra cercano,
y puede dejar pasar a la persona por abajo del caballo, imagínate, o se deja doblar la pata, ¿no? Bueno, se le llama la mano a las de adelante o la pata a la de atrás, ¿no? Entonces, se deja doblar la manita, ¿no? Entonces, el impacto para la persona después de que el caballo no se dejaba ni siquiera, es el mismo caballo, y no se dejaba ni siquiera tocar en un principio, ni siquiera acercar, y después termina logrando pasar por abajo de él o levantándole la patita. Entonces, el impacto para el paciente es increíble, ¿no? O sea, hay gente que llora y se siente abrumada con el agradecimiento y les dicen gracias, gracias por dejarme, ¿no? Y simplemente es una forma de evidenciar, porque el que cambió no fue el caballo, ¿sí? El que cambió fue el estado emocional del paciente, el estado emocional de la Ujú. persona, el estado emocional del cliente, que entonces accesó un nivel de coherencia, accesó un nivel de estabilización en su emoción, ¿sí? Entonces, y eso permitió que el caballo sintiera la confianza, y entonces a eso le llamamos como un feedback, ¿no? O sea, una retroalimentación, y pues es directa, porque tú le puedes decir como un especialista, un terapeuta, le puedes decir a la persona que la ves de cierta manera, y la persona puede decir, ah, bueno, pues es tu opinión, ¿no? Pero el tema del caballo, pues no tiene una opinión, es algo más directo, o sea, esta parte biológica no tiene forma, es contundente, no tiene forma de ser refutada, ¿no? Y eso es como lo maravilloso. Y estoy hablando de casos, del caso más simple del trabajo con el caballo, ¿no? O sea, ahorita también, si quieres, tenemos la oportunidad, si nos da tiempo, hablar también, pues, de las constelaciones o de terapias más avanzadas ya, de lo que yo le llamo la parte cuántica con los caballos. Entonces, y como te digo, apenas estamos vislumbrando como una ventana de todo lo que es posible hacer con ellos, ¿no? Hay algo bien interesante y que en estos días lo veían en videos que publicabas acerca del Hoponopono. ¿Qué tan poderosa es esta herramienta Hoponopono con nuestros animales? O sea, de pronto un tipcito que nos pueda regalar por ejemplo, cuando tengan dolor, cuando estén pasando por algún proceso de salud, como a través del Hoponopono, si nos cuentas un poquito qué es el Hoponopono y cómo esa herramienta sirve para nuestras mascotas o para cualquier situación que estemos viviendo. Si de pronto nos puedes compartir un poco de eso que me pareció muy interesante. Claro, puedo decirlo de esta manera usando el tema de lo que estábamos hablando de los caballos, los animales, cualquier animal, ¿no? Los animales están conectados de forma implícita a la naturaleza, ¿sí? Entonces, eso hace que un animal pueda encontrar su presa, su alimento, de forma natural, ¿no? Entonces, nosotros los seres humanos, con la parte del razonamiento, con la parte de la inteligencia racional, hemos perdido esa conexión con lo natural, ¿no? Ya no sabemos, digo, hay hasta cursos, ¿no? Para poder saber hacerle caso a tu cuerpo de qué comer. O sea, Ujú. creo que esto todos lo hemos vivido. O sea, saber que tu cuerpo te dice si hoy apetece un mango o no apetece un mango, o si hoy es mejor una manzana o un plátano, o si apetece carne o apetece pescado, o no apetece carne de ninguna, y a lo mejor algo más natural, algo más verde, ¿no? Esto es como muy normal, nada más que a veces no le hacemos caso, ¿no? Entonces, esa conexión natural es muy difícil para nosotros como seres humanos, ¿no? Empecemos por ahí. Se requiere, hay gente que se va incluso literal al Himalaya, al Tíbet, para poder conectarse con una cultura distinta, porque nuestra cultura no tiene esa facilidad, el yoga, eh, muchos trabajos de meditación, pues tienen ese sentido, ¿no? De conectarnos con algo que en el occidente no nos enseñaron, que es conectarnos con esta parte meditativa, contemplativa del ser, ¿no? Ujú. Entonces, la solución, porque es importante decir que no es la única solución, ¿no? Pero la solución que nosotros encontramos es con esta herramienta que se llama Hoponopono, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el Hoponopono? Que en las palabras que estábamos hablando hace rato es una herramienta de coherencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el Hoponopono? En repetir en tu mente, en lugar de pensar, en lugar de preocuparte, estresarte, pensar, tratar de resolver argumentativamente, conceptualmente cualquier cosa en tu vida. El Hoponopono es simplemente repetir en tu mente, te amo, lo siento, perdóname, gracias, o algunas derivaciones de esto, te amo, lo siento, perdóname, gracias, y mantenerlo como una filosofía de vida, como en programación de lingüística se llama un anclaje dinámico en tu cabeza, ¿no? Ujú. Entonces, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Entonces, fíjate lo maravilloso de esto, simplemente como arte de magia,
te reconectas con lo natural y entonces tu biología repara lo que tenga que reparar, ¿no? Entonces es más fácil sanar, es más fácil saber qué comer, es más fácil crecer, es más fácil vivir, es más fácil sentirte mejor, simplemente porque vas a reconectarte orgánicamente, biológicamente, celularmente, con una sintonización, con una resonancia, otra vez la palabra, de la naturaleza, ¿no? De lo que es más, de lo que es orgánico, de lo que es cósmico, de lo que es simplemente natural. Entonces, en el caso también de lo que me preguntas con respecto a los animalitos, a las mascotas, entonces es una herramienta maravillosa de conectarnos con el caballo o con el perrito, el hacer Ho'oponopono porque nos hace más perrito, nos hace más caballo, ¿no? O sea, nos quita un poco la parte del humano racional y nos Ujú. hace, literal, nos ayuda a accesar el sistema límbico, que es el que está más evolucionado en los caballos o que predomina en los caballos y en general en los animales. Entonces nos vuelve más animal, nos vuelve más, pero en el sentido funcional de la Ok. palabra, en el sentido positivo. Nos reconecta con nuestra naturaleza y nos reconecta con los animales, en este caso con las mascotas que tenemos, ¿no? Entonces, un ejercicio muy sencillo, en este caso que te decía yo de la interacción con el caballo de un cliente que está trabajando, por ejemplo, con el mismo, pues es que haga Ho'oponopono. Entonces, al hacer Ho'oponopono y al practicar, al tener días de práctica con esta herramienta tan sencilla, entonces el caballo responde positivamente en ese feedback que te comentaba, ¿no? Ok, wow. Sí, como lo decíamos, es mágico, o sea, es mágico ver cómo todas estas herramientas están y cómo a través de estas herramientas pues también podemos ayudarles a ellos en sus procesos, ¿sí? O sea, ya no es solo desde la parte médica, sino también desde eso lindo que es nuestra esencia y desde ahí, desde ese conectar, pues que ellos también vayan logrando calmar su dolor, pasar por el proceso que ellos estén pasando, me parece súper, súper bonito. Cuéntame un poquito cómo ha sido la experiencia con tus perros. Sé que ellos son muy especiales y todos tienen una misión muy específica. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la historia con ellos, cómo entre ellos mismos hasta se ayudan como manada para sanarse, para restaurarse. Es bien especial. Pues mira, han pasado varias cosas, pero hubo en cierto momento, sin contarte tanto detalle, hubo un llamado muy fuerte en mi corazón donde yo quería reconectar con los perros, ¿no? Yo quería un perro porque hubo momentos donde dejé de tenerlos, ¿no? Cuando te decía desde chiquito yo tenía, ¿no? Entonces, también en mi relación con Michelle fue muy importante porque así como yo tenía este llamado al tema de los perritos, ella por su lado también tenía ese llamado. Cuando justamente nos unimos, cuando empezamos a estar juntos, ella justamente acaba de adquirir a un perrito que es Chester, que fue nuestro primer perrito juntos. Pero luego, pues los dos sentíamos estas ganas de tener otro perrito y ahí entonces llegó Beto, que fue un perrito adoptado, que nos lo trajimos literal desde Colombia. Entonces, Sí. y bueno, Beto pues es muy mágico, es un perrito muy, muy especial, es muy bonito además, ¿no? Le tenemos mucho cariño. Tiene su parte, le decimos allá en Colombia, dicen que es muy cansón, ¿no? Es muy chiquión, es muy chiqueado. Pero es un perrito que tiene una característica muy peculiar porque automáticamente al estar en contacto con él baja tu ritmo cardíaco, ¿no? O sea, baja tu frecuencia, o sea, te calma porque te calma, o sea, tiene una energía muy suave, muy, muy suave, ¿no? Entonces, de hecho, allá en Colombia un amigo decía que entrábamos en estado betico, ¿no? Como haciendo alusión desde los estados teta, Sí, alfa, no sí, sé qué. sí. Entonces, el estado bético era porque muchas veces Beto meditaba con nosotros, o sea, meditábamos y Beto se iba, ¿no? O sea, Beto ha entrado en trance y además lo ves todo con sus pelos así sueltos y todo, y luego sus orejas las tiene así como con rulos, ¿no? Y parece como un hippie, ¿no? O sea, parece como tiene como una especie de hippie, ¿no? Entonces, bueno, llegó Beto y empezamos a disfrutar mucho esa parte, y de ahí pues empezaron a llegar todos los demás perritos, ¿no? Tenemos dos Chow Chow, Cruz, Maya, tenemos dos Shih Tzus, Pin y Linda. Y bueno, llegó en su momento Terry, una Husky, y ahora tenemos otras dos, esta que digo, Bonifacia y Candelaria, la Bonnie y la Cande, el chaparrito que ahora tenemos, y así, no nada más ellos, fíjate que también como parte del proceso de la clínica han venido también perritos a vivir con nosotros, hemos logrado estabilizar perritos que tienen problemas de carácter
o de conducta, ¿no? Entonces se van regulando con la manada, todo más allá de un proceso como si hubiera un problema y una solución, es más un proceso como de sintonización, ¿no? Como de resonar, como de fluir, el famoso tema de fluir, como de buscar esa calma, esa paz. Y entonces los perritos van como conectándose, nos enseñan, porque son muy auténticos, porque te van a mostrar tal cual el reflejo de lo que está ocurriendo en tu día a día, ¿no? Entonces, pues de repente pues se pelean, de repente tienen incluso pues padecimientos o enfermedades, como los casos que tú estabas platicando, pues ya en lugar de decir, ay, este pobre perrito, hay que darle medicina, que no estoy diciendo que eso no pueda ser también una posibilidad, pero ya mejor dices, oye, le está pasando esto, ¿qué pasa en el sistema, no? Que soy yo, eres tú, es quién es del sistema el que está reflejando esto a través de lo que le está pasando al perrito, ¿no? Entonces, tenemos casos, te digo, extraordinarios. La Terry, una husky que teníamos, duró 3 días prácticamente como en estado de catatónico, como si no tuviera conciencia, y lo que estaba reflejando era un paciente que tenía cáncer, que estaba en un proceso también fuerte, importante, ¿no? PIN, un tema de los ojitos, Sí. que le salió una forma como de catarata, y la persona, el paciente que estamos atendiendo, nos develó después de ver al perrito, o sea, como indagando gracias a que el perrito nos estaba dando información, nos develó que había tenido una operación de glaucoma, ¿no? Y que en su momento había tenido también problemas muy fuertes en los ojos, y era como una pieza que nos hacía falta en el rompecabezas, ¿no? De todo el diagnóstico, y gracias al perrito, en este caso fue Pin, uno de los Shih Tzus, gracias al perrito pudimos ver, él duró 3 días con esta situación en el ojo, con el ojo prácticamente como si tuviera una gelatina, como si se lo hubiera tapado, y solito, sin medicina, sin nada, solito se disolvió, ¿no? O sea, cuando ya dio su mensaje, cuando hizo su servicio para poder ayudar al paciente, entonces solito la condición que tenía de la vista se fue disminuyendo, ¿no? Y bueno, así han sido. Por eso es que también nosotros decimos, ya, los perritos absorben toda esta energía. Entonces nosotros decimos, y no es broma cuando lo decimos, que no podríamos hacer el trabajo de salud que hacemos con las personas si no fuera por los perritos, ¿no? O sea, ellos son como un amortiguador, como una especie de recolector de todo eso, y nos dan información también, ¿no? Entonces, a cambio, también hablando de este proceso simbiótico que hablamos hace ratito, pues a cambio nosotros también les damos mucho amor, ¿no? Honramos lo que hacen, o sea, para nosotros ellos son también especialistas, para nosotros ellos también están en servicio, son como alguien más, o sea, ya se quita esta barrera de yo soy humano, tú eres animal, ¿no? Se quita esta barrera y se queda como un equipo, ¿no? Entonces nosotros los consideramos, tanto a los caballos como a los animales, incluso a cualquier animal que hay, porque no necesariamente son como mascotas, a lo mejor hay que aclarar eso, no lo aclaramos al principio, ¿no? Son como parte del equipo, ¿no? Tampoco podría decir que familia, porque tampoco se trata de humanizar al animal, ¿no? No es que duermen en una cama, no, para nada estamos hablando de eso, sino somos un equipo, en conjunto somos un equipo. Tenemos 3 águilas aquí en el rancho que pues obviamente no son libres, o sea, viven aquí en el rancho porque viven aquí, pero son parte del equipo, ¿no? O sea, son parte del equipo, nos cuidan, o sea, para mí es evidente que nos cuidan porque salimos en el coche y pues ellas podrían estar en cualquier lado y nos van siguiendo, o sea, se paran enfrente, yo salgo en la noche a apagar, por ejemplo, las luces o a cerrar la puerta, y el águila está ahí, yo le llamo, me invento, está cuidándome, ¿no? O sea, está ahí, está al pendiente, salimos a la carretera y para el águila es muy fácil volar y llegar rápido en 2, 3 patadas, bueno, 2, 3 aletazos, llegar allá donde tú estás, ¿no? Entonces, simplemente se siente hermoso saber que tienes una conexión con un animal, y no, otra vez, no estoy tratando de humanizar el animal, ¿no? Estoy diciendo que existe esa conexión, que existe esa comunicación, que existe ese servicio, que de forma natural el animal te enseña que si existe es para servirte de alguna manera. También come, también caza, también hace lo que un animal hace, pero al entrar en contacto con un sistema, en este caso con nosotros, el animal se pone al servicio del sistema. Y esto parece ser, o sea, quiero entenderlo así, parece ser, trabajamos investigando todo esto, por supuesto, ¿no? Entonces, parece ser que es algo sistemático, que es algo deliberado de la biología intrínseca
de un ser vivo. Y creo que esto también, si lo tomamos como aprendizaje, creo que también aplica con nosotros. Creo que si nosotros nos conectamos con esa naturaleza, automáticamente va a sentirse una necesidad de servirle a alguien más, de hacer algo por otro. Vamos a salir de la neurosis, de sacar, de conseguir, de buscar, de crecer desde el punto de vista egoísta, ¿no? Y nos vamos a interconectar unos con otros en automático, siendo conscientes de que el estar interrelacionando con alguien, ya sean amigos, personas conocidas, simplemente formar parte de una comunidad, automáticamente una parte de nuestra biología va a buscar de forma natural servir. ¿Qué hago por ti? ¿En qué te puedo apoyar? A mí me apasiona esto, lo pongo a tu servicio. No lejos ya de una transacción, lejos ya de un tema como, sí, lógico o ególatra, o de compensación social o económica, ¿no? Sino como un acto natural de la existencia humana. Y creo que, creo que todos estamos de acuerdo que en esa parte queremos ser más animales, ¿no? Entonces, Ujú. el animal tiene una parte salvaje, disfuncional, y el animal tiene una parte salvaje, funcional. No hay algo que pueda amar más que un animal. Y la respuesta es muy sencilla, es porque el animal no razona. Lo que nos separa de entregarnos completamente al amor es la parte del razonamiento, ¿no? Las consideraciones que automáticamente metemos, los juicios, las prevenciones, todo que nos aleja de la confianza, que nos aleja del compromiso al 100% como seres humanos hacia otro ser humano. Los animales no tienen eso. Así es. Es algo muy bonito, algo que me capta mucho la atención, el tema del sistema, que realmente todos somos un sistema, o sea, cuando estamos con los animales que tenemos, con las personas que están habitando un mismo hogar, con las personas que generamos ese vínculo, pues obviamente se genera este sistema. Y hay una pregunta que nos está haciendo alguien que nos está viendo, y es que si, por ejemplo, ella pregunta que si su perra tiene el poder de sanarse por sí sola. Entonces, me parecería bonito aclarar que es cuando tú ya tienes esa conciencia de cómo estás tu sistema, ¿sí? Ahí ya tú vienes a entrar a aclarar si es un proceso que está haciendo el perro, si el perro requiere una atención o si es algo que está pasando contigo, ¿sí? Siento que es importante de pronto darle como claridad a ese aspecto y que digamos que en este caso la biodescodificación podría ser un camino para que el humano vaya adquiriendo esa conciencia de su sistema y de cómo está funcionando ese sistema. De pronto podrías aclararnos un poquito más esto. Sí, el tema es contundente en el sentido de que es implícito en todo ser vivo. O sea, estamos hablando de una condición biológica, ¿no? Sin embargo, hay características y aspectos a los que podemos poner atención y que podemos cuidar para potencializar eso, ¿no? Entonces, en todo ser vivo existe esa conexión de conectarse con un sistema mayor y a su vez tener estas capacidades de las que estamos hablando, ¿no? Poder manifestar algo que es de otro, poder curar, sanar, ayudar, servir a otro. Todo eso es todo sistema vivo, todo sistema biológico, podemos ahorita generalizar así, podría tener esas características, ¿no? Ahora, que voy a empezar diciendo a lo mejor lo que no hay que hacer, ¿no? Ok. Entonces, lo que no hay que hacer es domesticar demasiado al animalito, ¿no? Entonces, en cuanto le quitamos, es como tú lo dijiste, conciencia, conciencia, pura conciencia, ¿no? Cuando le quitamos al animalito su naturaleza y lo queremos hacer más humano, ¿no? Lo consentimos demasiado, lo cargamos mucho, lo dejamos subir a la cama. No digo que de vez en cuando, por supuesto, eso no sea funcional, sino es como algo sistemático donde ya el perrito está compensando a lo mejor una necesidad que yo tengo de hijos o de cariño, o sea, es un tema que ya se convierte en algo compulsivo, ¿no? Entonces, o domesticamos en exceso al caballo o al perrito, haciendo lo que haga piruetas y ve por esto y siéntate y párate. Entonces, el perrito se acostumbra más a las órdenes del humano, ¿sí? Y a las órdenes o sea, o el caballo a las órdenes del jinete, ¿no? Entonces ese tipo de cosas le van quitando su naturaleza al animalito, ¿no? Entonces, la naturaleza sanadora que tienen, ¿sí? Entonces, entre más yo lo trate, yo lo puedo llamar como respeto, lo trate, yo lo que les digo, porque no hay una regla, ¿eh? Yo va a ser difícil porque están preguntando también si es bueno o no bueno. No sé, la respuesta es no sé, porque depende de muchas cosas. En general, lo que sí va a servir es observar, ¿sí? O sea, apreciar, observar.
es también lo que recomiendo incluso a los papás con sus hijos, ¿no? O sea, lo más maravilloso que tienes de estar cerca de algo o alguien que está vivo es observarlo. Entonces, observa a tu perrito, observa a tu hijo, ¿no? Estoy sin compararlo necesariamente en la proporción, por supuesto. Observa el caballo, observa el águila, observa. O sea, esto nos vuelve más conscientes de apreciar, de observar, de admirar, de acompañar. Y esa relación de acompañamiento, de respeto, apreciativa, contemplativa, nos va a permitir encontrar las formas que van a funcionar entre unos y otros. Seguramente habrá, sí hay ciertos beneficios en que el perrito duerma contigo, ¿no? O que cargues al perrito. Hay otros que son muy radicales, en no, no tienes que cargarlo, no tiene que dormir contigo. Yo te puedo decir que Michelle y yo hemos pasado por las diferentes fases, ¿no? Entonces, en general, yo procuro que no sea demasiado el afecto en el sentido desproporcionado, compulsivo, de estarlos cargando, de que se suba a la cama. O sea, procuramos, particularmente yo, si fuera Michelle sería otra cosa, ¿no? Pero particularmente yo, procuramos que eso no pase. Pero si en cierta etapa de tu vida tú sientes la necesidad profunda de que el animalito duerma contigo, déjalo dormir contigo, ¿no? Súbelo. Hemos vivido también Michelle y yo esa etapa donde ha estado con nosotros. Ya después te das cuenta que no está funcionando, entonces regrésalo, ¿no? O haz un cambio. La regla general es la siguiente, si lo queremos decir como regla de dedo, ¿no? Vas a procurar hacer con el animalito lo que vas a poder hacer siempre con él, ¿sí? El ejemplo más claro es el siguiente. Quiero darle de comer comida normal de la cocina, de desperdicios, o un pollo, o lo que sea, ¿no? Le doy. Ah, no, pero ahora como se va de viaje o como lo voy a dejar con alguien, le voy a dar croquetas. Entonces, para el perrito es como, o sea, ahorita sí como croquetas, pero luego no como esto. Ahorita sí me deja subir en la cama, pero luego cuando vamos a un Airbnb o a un hotel, o entonces ya no voy, o ya no puedo, o a mí no me toca, o sea, entonces es como el perrito, entonces, ¿qué soy? ¿No? O sea, para ti, ¿qué soy? Entonces, la idea es procurar hacer con el animalito lo que siempre vas a poder hacer con él. Es mentira esto de que el animalito, bueno, yo creo, ¿no? Puede ser que tenga otras consideraciones, pero que el animalito va a sufrir si no lo subes a la cama, tampoco es cierto. O que el animalito va a sufrir si no le das comer pollo o carne o el desperdicio de tu comida. Tampoco es cierto, porque si él no conoce eso, no tiene la referencia necesariamente, él simplemente un sistema biológico. Lo que más me gusta de los caballos, y que creo que no se encuentra ni en los perros ni en ningún otro alemán, no sé, pero es increíblemente marcado en los caballos, es la parte estoica del caballo, ¿sí? Es decir, cómo se adapta, cómo es flexible. Si tú lo pones siempre en una caballeriza, va a vivir siempre en una caballeriza. Y no necesariamente va a estar mal, ¿eh? Puede tener implicaciones, pero si tú lo pones siempre a usar sillas, si tú lo pones siempre, o sea, lo que lo pongas a usar se va a adaptar. Creo que así en general son todos los animalitos y son todos los sistemas biológicos, ¿no? Entonces es lo más natural posible, lo más regular posible, lo más estándar posible que puedas para que no se noten esas diferencias o haya como cambios compulsivos, lo más estándar, lo más general posible. Si de repente, sin caer en la compulsión, ¿no? Si de repente te nace hacer algo diferente con tu animalito o ese día darle a probar algo, bueno, si te nace, también puedes probar sabiendo que hay que observar cómo responde, si es funcional lo que estás haciendo, si no se vuelve, si no se chiquea, si no se vuelve una compulsión, y entonces permitírselo, ¿no? Permitir ciertas cosas y observar, permitir ciertas cosas y observar, como lo haríamos con cualquier otro miembro de la familia, ¿no? O cualquier otro miembro de un equipo, también vuelvo a recalcar. Ok, muchas gracias. Queda muy claro, porque sé que habían unas preguntas acerca de qué tanto le permito, qué tanto le dejo hacer, y siento que también va muy pues como desde la intuición y desde esa conexión que tengamos con ellos. Por ahí había otra pregunta acerca de alguien que había padecido cáncer y que alguien pues como le decía que su perrito pues que había muerto de cáncer pues había ayudado como en cierto proceso a esta persona. ¿Sí? Que era algo de lo que hablábamos al principio de que a veces se comparte esa información, es porque hace parte del mismo sistema, ¿sí? O sea, eso es lo que te entiendo, comparten la misma información y pues puede estar sucediendo dentro del sistema que se esté generando esa información entre todos. Déjame hablar de esto que es como, creo que muy bonito, ¿no? Es como si Dios, déjame llamarle así, ¿no? O sea, o una información
maravillosa que está, una inteligencia mayor, como cada quien lo quiera concebir. Es como si Dios quisiera de alguna manera enseñarnos a vivir, ¿no? Quisiera enseñarnos el camino, quisiera enseñarnos lo que necesita ser visto. Ujú. Entonces, los animalitos son una forma de transparentar eso que necesita ser visto. Son una forma de transparentar eso que necesita ser enseñado, son una forma de transparentar el amor que necesitamos, el cambio que necesitamos hacer, ¿no? La atención que necesitamos poner en algo o en alguien. Entonces, creo que es mágico, o sea, creo que es Dios actuando, ¿no? Es una forma de experimentar a Dios cerca de nosotros. Entonces, ahí preguntan si esto lo hacen los animalitos de forma natural. Sí, es natural, ¿no? Entonces, como tú lo dijiste, o sea, no es que el animalito no tiene que ir a una escuela, a un curso especial para aprender a sanar, o no, no lo vemos desde esa manera. También hay esas escuelas, también hay otros tipos de terapias, ¿no? Aquí estamos hablando más desde el aspecto natural del ser vivo, de los seres vivos, del ser vivo en particular, que son los animalitos que usamos como mascotas o que tenemos como mascotas, ¿no? Entonces, si hay procesos que ayudan, sí. Entre más consciente hagas todo, mejor. Pero un proceso muy sencillo para el que tiene, por ejemplo, que va a tener cachorritos o que va a comprar un cachorrito próximamente, o un caballo, o cualquier otro animal, el proceso se llama de impronta, ¿sí? Entonces, este proceso de impronta consiste en estar presente en el momento del parto, en el momento de la concepción, no la concepción, de la, ¿cómo se dice? Del Del nacimiento, ¿no? nacimiento, sí. Entonces, estar presente en el momento del nacimiento del animalito, por ejemplo, del perrito o del caballo, y formar parte del proceso sin ser intrusivo, sin meterte ahí a quitarle el trabajo natural de parto a la hembra, ¿no? Del animalito que corresponda, pero tú estás cerca y tocar, tener contacto, y particularmente por un sistema interesante ahí, que podríamos explicar con más claridad, pues son las patitas las que reciben la información, por así. Entonces, cuando tú estás ahí cerquita y le das un masaje al perrito o le das un masaje al caballo, ¿no? Y lo abrazas un poquito, lo tocas, simplemente formas parte de ese momento de nacimiento. Entonces se activa con mayor facilidad, con mayor poder el proceso de información, de relacionamiento, el sistema que hablamos hace rato, ¿no? Es como Ujú. una iniciación del sistema. Entonces, ahí yo formo parte de ti, tú formas parte de mí, yo aquí estoy, tú estás aquí. O sea, ve qué bonito, ¿no? Es Ujú. así, es biológico. Aquí estoy, formo parte de tu nacimiento, conóceme, tócame, y por las patitas entra información. ¿Sí? Es como si nosotros pudiéramos sentir la información, es una sensibilidad, y el animalito pudiera sentir también nuestra información, y entonces se hace un enlace, como en la película de Avatar, ¿no? ¿Te acuerdas Ajá, que sí, ahí sí, es donde sí, se que se conectan enlazan así, ¿no? con, ajá, Y ajá. entonces, pum, te vuelves uno. Bueno, parece, Eh, parece locura y parece así como de película, pero es biología cuántica, ¿sí? ujú, Es una interacción de resonancia donde se despiertan las memorias cósmicas entre un ser y el otro, ¿sí? Es una biología mucho más abierta que la biología newtoniana que antes practicábamos o que antes se concebía. Es una biología nueva, digamos, pero que ya es una ciencia, que se está habilitando mucho, y hay mucho que se puede hablar de todo esto. Entonces, ese es el proceso que puede activar eso. Y otra vez, el amor, la otra palabra importante es amor, que te importe, no apego, no apego, sino amor. Amor, ¿cuál es la diferencia entre apego y amor? Porque apego es, me hace falta, lo necesito, pobre de mí, yo me consiento, yo hago berrinche por el perro, porque no, lo quiero tener, como un niño, ¿no? Lo quiero tener, es mío, como una posesión, ¿no? No, amor significa, vamos a crecer juntos. Yo te acompaño, tú me acompañas. Yo comparto contigo, tú compartes conmigo. Estamos juntos en este viaje y es una bendición que estemos juntos. Yo no estoy apegado a ti, tú no estás apegado a mí, tú no me debes nada, yo no debo nada. Estoy sacando de constelaciones y de gestal lo que estoy diciendo, ujú, pero es una articulación genuina de la conciencia de un ser que ama a otro ser. Somos libres, tú eres libre, yo soy libre. Algo que nos ha costado mucho trabajo acá, por ejemplo, en el rancho, pues es que es muy grande y está abierto y pues se pueden ir. Entonces, sobre todo a Michelle le ha costado trabajo, pero hablamos mucho de eso, y es, si queremos respetar su naturaleza, su amor, y si creemos en el amor, debemos soltar. Entonces, soltar a Bruce, que es el que más nos ha costado trabajo, entonces soltarlo, y sale corriendo y se va. Hoy se perdió, bueno, se perdió significa se fue media hora, ¿no? Y luego dice Michelle hace ratito, decía, híjole, qué hermoso es ver cuando ya regresó, ¿no?
Sí, Entonces, claro. regresar solito, pero si tú lo quieres tener atrapado, lo quieres tener contigo y lo tienes que tener, lo quieres tener encadenado, que también a veces lo hacemos mucho, ¿no? Salen con nosotros a pasear con la correa. Lo quieres tener encadenado, pues le estás quitando su libertad, su esencia. Y pensamos que el animalito es tonto o que nos necesita hasta cierto punto. Pero de lo que estamos hablando aquí, Diana, es de que hay una inteligencia que también está en ellos. Dios, a cierto nivel y a cierto punto, sin meterme en un debate, también está ahí, ¿sí? También está ahí en esa biología, también está ahí en ese corazón, también está ahí en esas emociones. Hay otra vez un debate al respecto, pero parece, ya hay mucha evidencia clara de que los animales en general pueden tener emociones. Y tienen, por supuesto, un nivel de conciencia. Y eso sin meternos en aspectos mucho más profundos, donde podría ser categórica la interacción de la inteligencia espiritual que los animales tienen, ¿no? Entonces, es increíble que nos demos el permiso de descubrir eso junto con ellos, ¿no? O sea, es que es difícil, Diana, porque todo lo que hemos vivido con los animalitos es otra historia, es muy diferente. Y yo todavía siento, a pesar de todo eso que estoy platicando, yo todavía siento mucha necesidad de cuidarlos y protegerlos y de yo ser el amo, ¿no? Y de yo ser el que dependen de mí. Pero creo que vamos hacia una aventura donde vamos a descubrir algo totalmente distinto y aunque nos cueste un poquito de trabajo, nos van a sorprender los animales, nos van a sorprender porque entonces vamos a ver que existe algo, una inteligencia y que va a cambiar todo. O sea, como si de repente, como dijéramos, o sea, esto pasa, esto es posible, ¿no? Ahorita a ver si nos da tiempo de contarte lo que pasó con Ignacio, con uno de los caballos, pero veo que hay más interacciones, ¿no? Que están... Quiero aprovechar, es como una inquietud que se me genera a mí. Por ejemplo, desde la biodescodificación, toda la información que entrega la biodescodificación puede ayudarme a conectar mejor con mi mascota. ¿Sientes tú que ese puede ser como un camino que podría como tomar desde la biodescodificación, por ejemplo, entrenarme no solamente para mi vida, sino que obviamente también sea un reflejo hacia el exterior y pues eso incluye mi mascota? Totalmente, sí. La biodescodificación en términos muy sencillos significa entender los códigos ocultos, ¿no? Los códigos que no son, los códigos implícitos de los sistemas subyacentes, o sea, en este caso de mi propia enfermedad, de mi animalito, pero también de mi entorno, ¿no? Entonces, simplemente estudiar biodescodificación, por así decirlo llanamente, es estudiar los códigos que hay detrás, volverme más consciente, más inteligente y entender y reinterpretar la existencia, cambiar mi percepción y entender las dinámicas de ese cambio de percepción. Nosotros, como tú sabes, también nosotros promovemos la bioeducación cuántica. Bioeducación cuántica es un concepto que incluye la biodescodificación, pero biodescodificación cuántica implica el entrenarme, practicar, aprender, saber, conocer y sobre todo llevar a mi vida la forma de naturalizar otra vez mi existencia, volver a ser consciente, volver a interactuar, usar la mente que le llamamos la mente cuántica, que es una mente interactiva que puede percibir estos mensajes justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, definitivamente entrenarme, estudiar, practicar, observar, estar más en Facebook Lives como este, ¿no? O sea, despertar más mi curiosidad y mi interés sobre todos estos temas que ya están disponibles. Hay muchísimos streams, YouTube, TikToks, libros, ¿no? Que van a hablar de esto. Entonces, afortunadamente, somos muchos los que tanto lo investigamos como lo tratamos de compartir. Entonces va a pasar. Si además, por supuesto, aprovechamos para invitar a las personas a las certificaciones, a las academias, a las escuelas distintas que tenemos, a las experiencias que tenemos, que vengan acá unos días a la clínica, bueno, al rancho, ¿no? A Clinic, que vengan a las constelaciones 18 y 19 de mayo, tenemos constelaciones acá en San Miguel de Allende con caballos, para que vengan a vivir esta experiencia de esta resonancia, de este feedback, de esta interacción con la inteligencia de los caballos particularmente, ¿no? Entonces, entre más lo hagan, entre más se permitan este tipo de experiencias, más vamos a despertar este conocimiento, esta sabiduría, que repito, es natural, está implícita en nosotros, ¿no? Listo, Sergio, muchas gracias. Y bueno, yo creería que para cerrar, mágico que nos cuentes la historia de Ignacio. Ignacio es un caballo espectacular, hermoso en todo su proceso. Entonces, creería yo que va a ser hermoso como darle este cierre con broche de oro con la historia de Ignacio. Cuéntanos. Sí, bueno, me voy directo a esta experiencia que te quiero contar, porque la historia de Ignacio es muy bonita desde cómo llegó toda la historia, ¿no? Pero la contaremos en otro momento. Simplemente explicar que Ignacio es el primer caballo que tuvimos y
y es un caballo que nació con la intención, Ignacio significa inicio o iniciar, ¿no? Entonces, es el caballo con el que iniciamos como el concepto de conectar con los animales de esta manera cuánticamente, ¿no? Entonces, particularmente Ignacio llegó con nosotros para ser entrenado, para despertar sus capacidades cuánticas, sus capacidades de interacción, de sanación, de interacción con todo lo que estamos hablando. Ignacio fue como predefinido para eso, ¿no? Entonces, bueno, llegó, ha hecho muchas cosas, no ha sido fácil toda la historia con él porque es un potro, o sea, va a cumplir 4 años, ¿no? Entonces, no es domesticado, está en libertad, entonces no necesariamente es fácil lo que estamos viviendo con él. Estamos entrenándonos también nosotros en todo esto. Pero el punto que quiero rescatar es que una de las interacciones, porque hemos vivido muchas cosas maravillosas en constelaciones con los caballos, en esto que estamos platicando aquí de los animales, como un espejo de lo que vivimos, ¿no? Pero Ignacio se fue ya a otro nivel, ¿no? Porque en una de las interacciones con un cliente que tenía un problema de hombro, del manguito rotador, una lesión de 3 años que no quedaba, operaciones, pues muchas cosas, ya llevábamos un proceso de terapéutico acá, empezamos a trabajar con los caballos, con Alexander, con Ignacio, pero en cierta terapia, cuando el paciente toca a Ignacio, él recibe descargas eléctricas, ¿sí? Entonces recibe 9 descargas eléctricas y entonces el paciente no podía entender lo que pasaba, pero lo validó, ¿no? Ponía la mano que estaba sana y no recibía nada de descarga. Ponía la mano del brazo que tenía la lesión y recibía descarga eléctrica. Nueve descargas eléctricas recibió. El punto de esto, más allá de lo sorprendente, pasaron más cosas, pero el punto de esto es que al otro día le tocaba justamente hacerse estudios y él tuvo una mejora del 70% en su lesión, Wow, ¿no? En una sola sesión, ¿sí? wow. Entonces, eh, lo que estamos a punto de presenciar con los animales, o sea, parece de Marvel, ¿no? O sea, parecen historias así salidas de, ahorita que está de moda la de, están en el cine, ¿qué? Godzilla y King Kong, ¿no? O sea, la fuimos a ver Michelle y yo y estamos fascinados porque parece fantasía, parece una cosa muy loca, pero creo que vamos a hacer un camino, sí, desconocido, pero increíblemente mágico y poderoso. Y creo que hacia allá vamos, Diana. Sí, definitivamente los animales vienen a entregarnos una información muy linda y me quedo de todo lo que hablamos, que ellos vienen a enseñarnos realmente a vivir y también muy ligado a los caballos, esa capacidad de estar en el presente, esa capacidad de estar disfrutando el aquí y el ahora. Es hermoso ver cómo ellos desde su inocencia y desde simplemente ser se disfrutan la existencia y creo que ese es el ejemplo más maravilloso que ellos nos entregan. A veces nos complicamos y nos enredamos la vida en muchas cosas, pero así como uno dice, es que uno los regaña por algo y al momentico ya te están moviendo la cola. O sea, es hermoso la forma en la que ellos procesan las situaciones y qué lindo aprender todo eso a través de ellos y pues hacer nuestras vidas ricos, o sea, disfrutar, estar aquí, estar conectado. Y pienso que este es un gran aprendizaje. Es hermoso ver que ellos vienen realmente a ser nuestros maestros en muchos aspectos y bueno, de verdad que muchísimas gracias. Siento que fue muy enriquecedor para todos nosotros escuchar todas estas experiencias. Sé que te pueden contactar dudas y preguntas que tengan tanto a ti, en lo que yo también pueda servir con mucho gusto. Si tienen dudas o inquietudes pueden escribir, porque pues esto es todo un mundo maravilloso, ¿cierto, Sergio? Sí, no, estamos muy contentos, pues prometemos hacer este foro nuevamente. Están preguntando ahí sobre el tema, vamos a llamarle de reencarnaciones, ¿no? De perritos que comparten. Entonces, si empezamos a practicar o estudiar, pues sobre todo a practicar, ¿no? Estos aspectos de la física cuántica, podemos entender que más allá de la creencia de si reencarnan, no reencarnan, vuelven, como seres vivos compartimos información, más allá de lo que nos imaginamos. Entonces, de repente ver la carita de nuestro perrito, yo veo a Beto mucho y veo a mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si alguien cree y piensa que tiene que ver con que reencarnó, es posible, sí, hay muchas explicaciones. Pero algo más simple, pero contundente es, pues hay información del abuelo ahí. Tenemos una perrita, la que llegó Cande, que tiene muchas cosas igualitas a Terry, ¿no? Entonces Michelle me decía, bueno, ¿será que no sabemos, pero a lo mejor Terry ya murió y reencarnó o tiene esas características? No es tan necesario saber si reencarnó o no, si ya murió o no,
sino simplemente sí se vale saber que el amor de la relación que tú tenías con esa perrita o con ese ser está ahí. Si aprendemos a ver con los ojos así, Diana, podemos ver esa información y saber que tú y yo somos hermanos, que tú y yo ya hemos tenido historia, todos compartimos historias juntos, todos Wow, tenemos un poquitico de personas a las que amamos y eso nos acerca y nos hace amarnos más. Simplemente tenemos que abrirnos a esa perspectiva, total. soñar con eso. Así es, Sergio, muchas gracias. Supremamente enriquecedor y sé que todos quedaron con una información muy hermosa y generar desde ahora unos lazos más hermosos con estas mascotas y con todos los animales que nos entregan tanta información. Qué mágico. Yo creo que tenemos que seguir creando más estos momentos y contar experiencias. Yo creo que lo que hay es historias para contar de animales, de pájaros. Tengo una cantidad de historia de pájaros y bueno, creo que nos podríamos estar creando más momentos así y poder compartir. Igual las personas si tienen dudas, inquietudes, escríbanlas para poder seguir generando más contenido y pues poder llevar información valiosa para ustedes también. Así es, muchas gracias Diana por la entrevista y por compartir este momento. Y pues bueno, vamos a seguir haciendo estos contenidos para que podamos abrir esta información a más y más gente, ¿no? Recordar nada más ya por último, bueno, pues que nos sigan en las páginas, aquí en esta página de link, en nuestras páginas personales, y el tema de las constelaciones. La próxima semana, viernes, sábado y domingo, hay un taller gratuito por parte de la Fundación en México, en la Ciudad de México. También pídanos informes si alguien quiere vivir esta experiencia. Es viernes, sábado y domingo, un taller intensivo. El 18-19, el tema de las constelaciones con caballos acá en San Miguel de Allende. Y bueno, las certificaciones, vamos por la 17ª Academia de Coaching ya. Wow. La 18ª, la 18 de biodescodificación. Bueno, estamos muy contentos y los invitamos a todos a participar. Así es, hasta una próxima. Que Gracias. estén muy bien, adiós. Bye.